tiempo de refrigerio espiritual, un mensaje de Dios que llenará tu vida. Con la participación de nuestro pastor Héctor Albuerno, presentamos a ustedes el programa A la Luz de las Escrituras. Bien, hermanos, un saludo a cada uno de ustedes. El Señor les bendiga grandemente. Estamos una vez más a la luz de las Escrituras, agradeciendo al Señor por cada uno de ustedes. Estamos ya en el capítulo 2, hermanos, de Pedro. Yo quisiera nos pudiéramos tomar un lápiz, un cuaderno y poder intentar anotar algunas cositas, ¿no? Sería bueno, hermanos, que ya comenzáramos a analizar Pedro el segundo capítulo. Sin embargo, quiero darle algunas explicaciones también. La radio cuadrangulares.cl está caída, la página web, digamos. Así que estamos transmitiendo solamente por Facebook en este minuto. Y en este minuto quiero pedirles esa paciencia que tengan. Solo estamos haciéndolo por Facebook y solamente algunos videos que van siendo subidos dentro del día, pero no siempre, así que aprovechemos esto, por lo menos tenemos la oportunidad de servir al Señor de esta manera. Vamos a Pedro, hermano, primera de Pedro, capítulo 2, verso del 1 al 3 voy a mencionar inicialmente. Hermano, dice, así que despojaos de todo lo malo del mundo pagano y de todo lo engañoso, actuación hipócrita y sentimientos de envidia, de todo chismorreo despectivo de los demás y como bebés recién nacidos, desead la leche sin adulterar de la palabra para crecer hasta alcanzar la salvación. Estáis obligados a ello si habéis saboreado la amabilidad del Señor. ¿Ya? Bueno, lamentablemente tengo metiendo bulla a mi perro ahí. Así que va a escuchar a mi perro constantemente ahí metiendo bulla. Lamento eso por ahora. No puedo ir a callarlo. Eso no lo puedo hacer por ahora. Así que bueno, hermanos, quiero leer también la versión común y corriente, la 1960. Dice, desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, si somos creyentes, somos cristianos o no. Entonces, hermanos, aquí vamos a analizar inmediatamente. Ningún cristiano puede quedar como está. Ningún creyente puede quedar así como está, ¿no? Así que Pedro exhorta a los suyos. Lo que hace Pedro es exhortar a romper con todo lo malo en el fondo y afirmar, hermanos, el corazón con todo lo que puede alimentar de veras la vida espiritual. ¿Ya? Y hay cosas, hermanos, de las que uno tiene que despojarse. Y eso es una cosa constante, común en la vida del creyente. Entonces, de hecho, hay una palabra aquí, hermanos, que es apotestai. Esta palabra quiere decir quitarse la ropa. Cuando habla de despojarse, de quitarse uno la ropa. Y hay cosas de las que un cristiano tiene que desvestirse, por así decirlo. Desvestirse de la ropa sucia. Es como cuando nosotros ya hemos trabajado todo un día y venimos con una ropa sucia. Hay que desvestirse, ¿no? Entonces hay de quitarse de encima todo lo malo que venga del mundo pagano. Entonces, de hecho, hermanos, la palabra, ¿no es cierto?, para lo malo es kakia. Y esta palabra, fíjate que es la palabra más general para maldad, en el fondo, e incluye todas las maneras malas del mundo sin Cristo. Entonces, las otras palabras son ilustraciones y especificaciones de esta misma palabra que decía yo, kakia. Y hay que advertir que son todas faltas de carácter, del carácter que hieren, hermanos, la gran virtud del amor fraternal. No puede haber amor fraternal mientras existan estas cosas malas, digamos, en la vida de un creyente. Así que, como dije, a veces pensamos que
que Dios le está hablando a personas que no conocen al Señor, ¿no? Pues estas cartas estaban dirigidas a gente que se había convertido, a gente que había conocido al Señor. Empieza a hablar y dice el tema del el engaño. Desvístanse de eso, el engaño. Y esta palabra es dolos. Dolos es el truco, hermano, del que se dedica a engañar. Es la persona que se dedica a engañar a los demás para conseguir lo que se propone. Eso no debe estar en nosotros. O sea, en este caso, en el fondo, diríamos que este es un vicio de la persona que no tiene nunca los ojos o las miras limpias, digamos, los ojos limpios, ¿no? Está también la hipocresía, ya. Aquí no solo habla de la hipocresía, sino que habla del hipócrita. Y es una palabra que tiene una historia bastante curiosa. Es el nombre correspondiente, ¿no es cierto?, a un verbo que quiere decir sencillamente contestar. Fíjate, mira, contestar. Un hipócrita no es más que en un principio uno que contesta en el fondo, ¿ya? Y de ahí pasa a querer decir un actor. En el fondo es un actor, el que toma parte en un diálogo en la escena, en el fondo, y de ahí pasa a significar un farsante, de ahí pasa a que sea un farsante, alguien que no hace más que representar, ¿cierto? Representar, manteniendo ocultos los verdaderos motivos. Ese es el gran problema, tiene ocultos motivos ocultos, ¿no? Entonces el hipócrita es aquí el que pretende ser cristiano para sacar algún provecho o también para algún prestigio, pero nunca para servicio y para gloria de Cristo. Está también la envidia, hermanos, la envidia, que también es una palabra, es tonos, y se puede decir, hermano, que la envidia es como el último pecado, es como el pecado más difícil de que muera. Y asomaba, de hecho, si ustedes recuerdan y son lectores de la Biblia, asomaba su cabeza hasta en el grupo de los apóstoles, ¿no es cierto? Los otros, ¿te acuerdan que los otros 10 le tuvieron envidia a Santiago y a Juan cuando parecía que estos habían tomado la delantera en reservarse en los puestos de honor ahí? ¿Te acuerdas que los apóstoles luchaban, ¿no es cierto?, con quién iba a tener el mejor lugar en el reino por venir? Ellos intentaban arreglarse, fíjate. De hecho, hasta en la última cena, los discípulos estaban discutiendo, hermanos, quiénes habían de ocupar los puestos más honorables, según Lucas capítulo 22. Así que vemos que mientras el yo siga actuando en el corazón de la persona, habrá envidia, siempre va a haber envidia en la gente, hermanos. Y de hecho, hay un escritor Selwyn, llama a la envidia, dice, es la plaga endémica de todas las organizaciones voluntarias y no menos de las religiosas, ¿cierto? Entonces hay otro escritor que dice, Cranfield, dice que no tenemos que pasar mucho tiempo ya en lo que llamamos el trabajo de la iglesia, cuando hablamos del trabajar en la iglesia, para comprobar, hermanos, lo perenne, en este caso, lo que nunca se muere, ¿no? Empiezan a nacer inmediatamente los problemas de la envidia entre los creyentes, que ¿por qué usaste por qué por qué no a mí? Y es como muy común, hermanos, el ser unos envidiosos dentro de la iglesia. Eso se da mucho, hermanos, y estoy hablando de pastores de todo el mundo, yo me incluyo indudablemente, hermanos. También está el chismorreo ese despectivo de los demás, digamos. Esa es una palabra que se describe en el original, es catalalia. Y esta es una palabra, ¿no es cierto?, que tiene un sabor, es un sabor así como medio raro, medio amargo. Quiere decir hablar mal en el fondo, ¿ya? Eso es hablar mal. Y es casi siempre el fruto de la envidia, viene muy, muy apegado a la envidia. Y por lo general aparece cuando su víctima no está presente, obviamente para defenderse, ¿no? De hecho, no hay muchas cosas que sean tan atractivas, ¿no?, como escuchar o repetir, ¿cierto? O repetir chismes que sean medio jugosos, ¿no? Entonces, el chisme o el chismorreo despectivo es algo que todos declaran, ¿no es cierto? Todo el mundo dice, no, esto está mal, ¿no es cierto? Pero que al mismo tiempo casi todos practican.
y casi todos disfrutan. ¿Cuál es la última, no? ¿Cuál es el último chisme, no? Entonces no cabe duda, hermanos, que hay pocas cosas que provocan tantos problemas y tantas angustias que sean tan atractivas del amor fraternal y de la unidad de la iglesia, ¿sí? Y estas son pues cosas que una persona nacida de nuevo debe quitarse de encima. Aquí ya, ¿no es cierto?, dice, estas cosas tienen que quitarse de encima, desvestirse, ¿cierto? Puesto que sí, que si nosotros seguimos que libremente sigan trabajando en la vida de uno, van a dañar sí o sí la unidad de la iglesia, la unidad de los hermanos. Entonces, pero también dice, ¿en qué afirmamos el corazón? Vamos a ver. ¿Te acuerdas? Dice, pero hay algo en lo que el cristiano debe afirmar el corazón. Debe anhelar, dice, la leche sin adulterar. Fíjate ese detalle. Hay que anhelar. ¿Cómo hacemos lo contrario? Anhela, hermanos, la leche sin adulterar de la palabra. Y aquí vemos, hermanos, que logos, que a todo esto la logos tiene varios significados, pero uno de los el que más usa, por lo menos Pedro la usa aquí, esta palabra logos, que en el original es logos, y quiere decir que en este caso la palabra. Eso es la palabra, ¿ya? Y está metido en muchas traducciones, esta palabra, pero y obviamente Pedro está hablando de la palabra de Dios. Él está hablando de la palabra de Dios que permanece para siempre, ¿ya? Y es esa palabra la que tiene en mente, esa es la que tiene, ¿no es cierto?, en la mente, y creemos, ¿no es cierto?, que lo que quiere decir es que el cristiano debe desear, hermano, mire, desear con todo su corazón el alimento que procede de la palabra de Dios. Así que estos estudios que hacemos dentro de la mañana, de lunes a viernes, a través de la radio cuadrangulares.cl y de Facebook, ¿no es cierto?, que esto se puede hacer constantemente. ¿Cuál es la idea? Es, ¿no es cierto?, que podamos anhelar, desear con todo nuestro corazón, alimentarnos diariamente de la palabra. Y yo insisto, hermanos, que la gente no tiene costumbre. Mire, si yo observo esto, hay gente que pincha 2 segundos el video, 2, 3 segundos y no se queda. No se queda, quizás porque no soy famoso, quizás porque no soy un tremendo, ¿no? Pero no, debiéramos buscar un alimento muy sano, un alimento que sea edificante, y debemos, aunque no nos agrade quizás demasiado, el estar ahí, pero hay que hacerlo, hermanos, hay que alimentarnos con todo el corazón, ¿no es cierto? Todo esto que procede de la palabra del Señor, ¿ya? Porque este es el que nos va a hacer crecer. La palabra es la que nos hace crecer hasta alcanzar esta salvación tan gloriosa. Entonces, en vista de todo el mal que hay en el mundo pagano, hermanos, el cristiano debe fortalecer su alma. ¿Cómo alimentamos nuestra alma? Diariamente, con el alimento puro de la palabra de Dios. Y este alimento de la palabra dice no adulterado, ¿no? Es adolos, es decir, no tiene ni la más ligera mezcla de nada malo, no tiene ninguna mezcla de nada malo, y de hecho adolos es casi un término técnico, ¿no es cierto?, para describir el grano totalmente limpio de polvo y de paja. Esa es la palabra, absolutamente limpio, hermanos, o cualquier cosa, limpio de cualquier cosa que pueda dañar. De hecho, si usted y yo hablamos en relación a la sabiduría humana, siempre está mezclada con cosas inútiles o dañinas. Así que solo la palabra del Señor es algo absolutamente bueno, es algo que no le va a hacer daño. Entonces el cristiano debe anhelar esta leche de la palabra, anhelar la leche de la palabra, y cuando hablamos de anhelar, ¿no es cierto?, es una palabra robusta, ¿no? Una palabra fuerte, robusta, es la que se usa para el siervo, dice que brama, para el siervo que brama de sed por las corrientes de las aguas. ¿Se acuerda del Salmo 42, 1? O para el salmista que deseaba, ¿no es cierto?, la salvación del Señor, el Salmo 119, 174. Para el servicio cristiano,
El estudio de la palabra de Dios no es un trabajo, hermanos, sino un deleite. Debemos deleitarnos porque sabe que allí encontrará su corazón el alimento que anhela. Así que, hermanos, a estudiar escritura todos los días, diariamente. Por eso que yo hago el esfuerzo de hacerlo todos los días. Usted puede hacerlo por su cuenta o buscarlo en las fuentes que usted quiera, pero aliméntese. Ahora, la metáfora del cristiano como un bebé recién nacido, hay una metáfora, y la palabra de Dios como la leche, ¿no es cierto?, que la alimenta, es muy frecuente, fíjate, en el Nuevo Testamento. Y Pablo, fíjate, se compara con la nodriza que cuida de los cristianos infantiles de Tesalónica. Eso aparece en 1 Tesalonicenses 2:7. ¿Cierto? O se refiere a la atención que presta a los corintios al alimentarlos con la leche, porque todavía no pueden digerir la carne. ¿Ya? Y el autor de la carta de Hebreos dice que culpa a sus lectores por seguir en la etapa de la leche, ¿ya? Cuando ya deberían ellos dar señales de más madurez y empezar a comer alimentos sólidos. Entonces, para simbolizar el Nuevo Testamento en la iglesia primitiva, fíjate lo que hacían antiguamente en la iglesia primitiva. Los recién bautizados los vestían con ropas blancas, ¿ya? Y a veces se les daba leche, como si fueran bebés. Era algo simbólico, ¿no? Le daban leche. Entonces es esta alimentación de la leche, de la palabra, la que hace robustecer, crecer, hasta que lleguemos, ¿no es cierto?, ahí logremos la salvación cuando Él venga, ¿no? Ahora Pedro termina esta introducción con una alusión al Salmo capítulo 4, verso 8. Estáis obligados a ello, les dice, si habéis saboreado la amabilidad del Señor. ¿Me entiendes? Y aquí tenemos algo de la mayor significación, hermanos. El hecho de que Dios sea tan paciente y tan generoso con nosotros no es excusa, ¿no es cierto?, para que vivamos como queramos, hermanos. No, dependiendo de que Él nos lo pase por alto, sino que nos impone, ¿no es cierto?, la obligación de esforzarnos para merecer su generosidad y su amor. ¿Entiendes? Entonces la amabilidad de Dios no es una excusa para la pereza en la vida cristiana, sino el mayor de todos los incentivos inimaginables, ¿no es cierto?, para el esfuerzo. Así que esforzarse. Doy gracias a Dios ahí por los que están conectados, ¿no es cierto? Les doy un saludo. Yo no puedo mirar eso como para saludarlos, por si acaso, porque me desconcentro. Así que por eso que estoy pegado en lo que tengo que hacer. También vemos, hermanos, de los capítulos, estamos en el capítulo 2, del versículo 4 al 10. Aquí esta ya es un poquito más larga. Vamos a ver un poco la naturaleza y la misión de la iglesia, ¿no? Vamos al verso, del verso 4 al 10. Dice, venid a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa para Dios, y sed vosotros edificados como piedras vivas, formando parte de una casa espiritual hasta que lleguéis a ser un sacerdocio santo para ofrecer mediante Jesucristo sacrificios espirituales que sean agradables a Dios. Porque hay un pasaje de la Escritura que dice, fijaos, yo coloco en sí una piedra escogida, una piedra angular preciosa, y el que crea en ella no quedará mal. Así que esa piedra es algo precioso, para vosotros, lo que creéis, pero para los que no creen, la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular principal, y una piedra en la que tropezarán y que les será un obstáculo. Tropiezan porque desobedecen a la palabra, un destino que les está reservado, pero vosotros sois una raza escogida, un sacerdocio santo, un pueblo consagrado a Dios, una nación que es posesión exclusivamente suya para proclamar las excelencias del que os llamó de las tinieblas a su gloriosa luz. Vosotros que antes no erais ni pueblo y ahora sois el pueblo del Señor, que antes estabais sin misericordia y que ahora habéis encontrado la misericordia. ¿Ya? Déjeme seguir leyendo, pero y aquí vemos, no, hasta ahí no llegamos. Y aquí Pedro expone entonces la naturaleza y la misión de la iglesia. Esto también es interesante. Hay tanto en este pasaje que vamos a dividirlo en varias secciones, ¿no? Primero,
la piedra que rechazaron los constructores, hermanos. Aquí la idea de la piedra es muy rica en contenido y vamos a estudiar 3 pasajes del Antiguo Testamento porque esto está muy relacionado con el Antiguo Testamento donde aparece. Primero, el principio del tema se remonta a las palabras del mismo Jesús, ¿ya? Una de las parábolas más iluminadoras entre todas las suyas fue la de los viñadores malvados. En ella contó que los viñadores malvados mataron a un servidor tras otro y al final mataron hasta el hijo, ¿no es cierto? Y esto estaba presentado, el hecho de que la nación de Israel se había negado a prestar atención a los profetas y los había perseguido, ¿no es cierto? Y que esa rebeldía llegaría a su punto culminante, ¿no es cierto? Con su propia muerte. Pero más allá, hermanos, de la muerte, contempló el triunfo y lo expresó con palabras de los Salmos. Entonces, la misma piedra, ¿no es cierto?, que los constructores habían rechazado, ha llegado a ser la piedra angular, dice. Y esto ha sido esto es obra del Señor. Y nos parece maravilloso. Entonces, esta es una cita del Salmo 118, ¿no es cierto? En el original hace referencia a la nación de Israel. En el Antiguo Testamento siempre se refiere a la nación de Israel, ¿ya? Que de hecho algunos escritores la describen que era la piedra angular principal, y los poderes del mundo, ¿cierto?, la desecharon como inútil, pero Dios la destinó para un lugar mucho más honorable e importante del edificio de su reino en el mundo. Así que las palabras expresan la conciencia que Israel tenía, la conciencia de su misión, ¿ya?, y destino, ¿no es cierto?, que en el plan de Dios. Pero Jesús toma estas mismas palabras las toma y se las aplica a sí mismo. Ya parecía que era totalmente rechazado, en el caso de Cristo, por la humanidad. Pero en el propósito de Dios era la piedra angular del edificio de su reino, honorable por encima de todos. También en el Antiguo Testamento, hermanos, hay otras referencias a esta piedra que era muy simbólica. Y los escritores de la iglesia original las usaron para sus propósitos. El primero está en Isaías 28:16, dice: por tanto, el Señor Dios dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Aquí también se hace referencia, ¿no es cierto?, a Israel. Vuelve a hablar de Israel, la piedra segura y preciosa. ¿Cuál es? Es la relación inalterable de Dios con su pueblo. Entonces, una relación que había de culminar en la venida del Mesías. Entonces, de nuevo vemos que los escritores de la iglesia original tomaron este pasaje y se lo aplicaron a Jesucristo, ¿ya? En el Antiguo Testamento hablaba de Israel, pero aquí en el Nuevo se refiere a Jesucristo como una piedra fundamental, preciosa e inamovible de parte del Señor. Ahora, otro de los pasajes también se encuentra en Isaías, hermano, en cuanto al Señor de los ejércitos, a Él consideréis santo, a Él es a quien debéis temer y reverenciar, y Él llegará a ser por santuario, pero a las 2 casas de Israel, por piedra de tropiezo y por roca de escándalo, y por lazo y red a los habitantes de Jerusalén. Entonces, el sentido, hermanos, es que Dios está ofreciendo su señorío al pueblo, ¿no es cierto?, de Israel. ¿Ya? Ahí en el Antiguo Testamento siempre habla hacia Israel, ¿ya? Y dice que para que los que le acepten, ojo, Él será santuario y salvación. Y eso estamos muy contentos por eso, porque nosotros le hemos recibido, ¿cierto? Él será santuario y salvación, pero a los que le rechacen, ya se volverá un terror, una destrucción prácticamente. Así que, hermanos, de nuevo, los escritores de la iglesia original toman este pasaje y se lo aplican a Cristo nuevamente. Entonces, y vemos que todos los que acepten a Jesús Él es nuestro Salvador y nuestro amigo. Pero todos los que le rechacen, Él es juicio y condenación. Y ahí está complicado, ¿no? Entonces, para comprender entonces este pasaje, tenemos que incluir
una referencia del Nuevo Testamento, ¿no?, a estos pasajes del Antiguo. ¿No parece posible que pudiera Pedro pudiera hablar de Jesús como la piedra angular, ya, y de los cristianos como piedras vivas del edificio de una casa espiritual unida en él, sin pensar en las propias palabras que Jesús le dirigió a él? Cuando le dijo a Pedro, cuando le dijo a esa confesión de fe en Cesarea de Filipo, Jesús le dijo: tú eres Pedro, ¿te recuerdas? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿ya? Y es sobre la fe del creyente, hermanos, en el fondo, del creyente leal, donde se edifica la iglesia. Entonces estos son un poco los orígenes de los cuadros de este pasaje de la piedra angular, ¿no es cierto?, que es aplicada en el Antiguo Testamento a Israel, pero en el Nuevo es aplicada a Cristo, ¿no es cierto? Y Cristo, ¿no es cierto?, nos habla de que somos piedras vivas y que nosotros vamos construyendo, ¿no es cierto?, el edificio, el cual Él es la piedra angular, o sea, es el soporte, ¿ya? Vamos a ver entonces también la naturaleza de la iglesia. En este pasaje aprendemos 3 cosas acerca de la naturaleza de la iglesia. Primero, se compara al cristiano con una piedra viva. Eso tenemos que tener claro. Se compara al cristiano con una piedra viva. Ya la iglesia, hermanos, con un edificio vivo en el que se incorporan los creyentes. Entonces las piedras vivas, está claro que esto quiere decir, ¿no?, que el cristianismo es comunidad. Cuando habla de piedras vivas, estamos hablando de que el cristianismo es una comunidad. El cristiano individual encuentra su verdadero lugar solo cuando es edificado en un edificio. Aquí hoy día me encuentro con muchos creyentes que caminan solo por su cuenta, porque se aburrieron de la religión, de los pastores, de lo otro, y hay muchas excusas con respecto a eso. Pero los creyentes tienen que ser parte de un edificio. De hecho, la religión solitaria queda absolutamente descartada como algo imposible, ¿no? De hecho, un escritor, Krenfeld, dice lo siguiente: los francotiradores cristianos, ¿ya?, que quieren ser cristianos, pero se consideran por encima de eso de pertenecer a una iglesia visible en la tierra, en cualquiera de sus formas, dice, son sencillamente una contradicción de términos. Así que cualquiera de ustedes que quiera caminar solo, sin ser parte de una comunidad, es muy difícil. Es como decir, vamos a la batalla, y va a ir solo. ¿Cómo? No se puede. A la batalla vamos todos, todo el ejército, hermanos. Entonces de hecho hay una historia muy importante acerca de Esparta. Se dice, hermanos, que un rey espartano presumía mucho de las murallas de Esparta ante un rey que lo visitaba, y este miró por todas partes, ¿no es cierto? Él decía, aquí tengo unas tremendas murallas, decía, ¿no es cierto?, y que son impenetrables. Y él miraba y no veía ninguna muralla, ¿no es cierto? Y le dijo, bueno, ¿y dónde están las murallas de las que tanto tú presumes? Y él, obviamente, el rey le señala le dice, aquí están estos hombres, los guardaespaldas, una tremenda tropa. Ellos, les contestó, son la muralla de Esparta. O sea, cada soldado, cada uno de ustedes es una piedra. Y la lección está clara, hermanos, muy clara. Mientras un ladrillo esté solo, no sirve para nada. Mientras usted esté solo, no sirve para nada. Solo es útil, hermano, cuando se le incorpora a un edificio. Y así sucede con el cristiano individual. Para hacer realidad su destino no debe permanecer aislado, no puede estar solo, hermano, sino ser edificado en la estructura de la iglesia. Así que hay que buscar una iglesia, un lugar, aquellos que no la tienen, que alguien los mentoree, que alguien les enseñe, que alguien los disipule, es la clave, hermanos, porque si no, estamos mal, ¿ya? Y en esta última etapa he visto, hermanos, que hay harta gente que se ha quedado, que ya no se conecta, que no, chiquillos, tienen que conectarse, tienen que estar ahí, tienen que alimentarse, porque si no, la guerra está perdida, hermanos. ¿Ya? Como dijo, supongamos que alguien quiere decir, ¿no es cierto?, dijera en tiempos de guerra, bueno, yo quiero defender a mi patria y defenderla de sus enemigos, ¿ya?
si trata de llevar a cabo su resolución a solas, no va a conseguir absolutamente nada. Solo se puede ser eficaz en su propósito manteniéndose codo a codo con su semejante. Y así sucede en la iglesia. Estamos juntos, ¿no? Juntos vamos a la batalla, ¿ok? También habla de que los cristianos, hermanos, son un sacerdocio santo. Versículo 5. El sacerdote del hermano tenía dos características importantes. Vamos a ver las dos características importantes que tenía el sacerdote santo. Primero, era una persona que tenía acceso a Dios, primero, y cuya tarea consistía en llevar a Dios a otras personas, ¿ya? Entonces, en el Antiguo Testamento, ese acceso a Dios era el privilegio, hermanos, de los sacerdotes profesionales, por así decirlo, en el Antiguo Testamento, y especialmente del sumo sacerdote, que era el único que podía entrar en el lugar santísimo. Entonces, mediante Jesucristo, ya el camino nuevo y vivo, ¿no es cierto? El acceso a Dios es un privilegio, fíjate. Es un privilegio de cada creyente. Y por fácil, hermanos, que nos parezca, ¿ya? Además, la palabra latina para sacerdote, ¿sabe lo que significa? Es pontifex, que quiere decir constructor de puentes. Eso somos nosotros, los sacerdotes, somos constructores de puentes. Entonces, el sacerdote es el que hace un puente o hace de puente para que otros puedan acudir a Dios. Y el cristiano tiene el deber, hermanos, tiene el privilegio de traer a otros al Salvador, a quien él ha conocido, hermanos, y a quien él ama. Así que, hermanos, también vemos que el sacerdote, una segunda cosa del sacerdote, es que es un hombre que presenta ofrendas a Dios. Entonces, el cristiano también debe presentar constantemente sus ofrendas a Dios. Si usted se recuerda, bajo la antigua dispensación, estoy hablando del Antiguo Testamento, las ofrendas que se presentaban constantemente ya eran sacrificios de animales, pero los sacrificios del cristiano son sacrificios espirituales. O sea, hace de su trabajo una ofrenda a Dios. O sea, todo lo que hacemos es una ofrenda a Dios. Así que hasta la tarea más sencilla se reviste, hermano, de gloria, ¿ya? Así que el cristiano hace que su culto, todo lo que hacemos, sea una ofrenda a Dios. Nuestro canto, nuestras oraciones. Así que denle gracias al Señor. Cuando está junto ahí con sus hermanos, están dando un sacrificio al Señor. Y hacemos que nuestro culto no se convierta en una carga, ¿no? Sino que se convierte en algo, en un gozo, en una alegría. De hecho, el cristiano se hace a sí mismo una ofrenda a Dios. Nosotros somos una ofrenda a Dios. Cuando Pablo dice, presentar vuestros cuerpos como un sacrificio vivo a Dios. O sea, lo que Dios desea, por encima de todo, es el amor de nuestros corazones y el servicio de nuestras vidas. Dos cosas. El amor de nuestros corazones y el servicio de nuestras vidas. Y ese es el sacrificio perfecto, hermanos, que ha de ser todo cristiano, ¿ok? Así que, hermanos, y de hecho, una tercera cosa, la misión de la iglesia es proclamar las excelencias de Dios, testificar a las personas acerca de las obras maravillosas de Dios. Entonces, con su misma vida, aún más que con su palabra, el cristiano, hermanos, debe testificar de lo que Dios o de lo que Cristo ha hecho en su vida. Veamos un poco ahora la gloria de la iglesia. Ya me queda poquito. En el verso 9, hermanos, leemos acerca de las cosas de las que el cristiano es testigo, ¿no? Dios ha llamado al cristiano de las tinieblas a su gloriosa luz. O sea, el cristiano es llamado a salir de las tinieblas para entrar en la luz, ¿cierto? Entonces, cuando uno llega a conocer a Jesucristo, llega a conocer a Dios. O sea, ya no necesita suponer ni andar a tientas, ¿ya? Cuando Él dice, el que me ha visto, dice Jesús, ha visto al Padre. Entonces, en Jesús está la luz del conocimiento de Dios. Entonces, cuando uno llega a conocer a Jesús, llega a conocer la bondad, ¿ok? Entonces, cuando uno llega a conocer a Jesucristo, llega a conocer el camino también.
Ya la vida ya no es no es que no haya ningún sendero, ni una luz que nos guíe. En Cristo el camino está claro. El camino se presenta claro. Y cuando uno llega a conocer a Jesucristo, llega a conocer el poder. Mire, no solo la luz, no solamente el camino, no solo conocemos o nos da una dirección, sino que conocemos el poder. ¿Ya? Y de hecho de poco nos serviría, hermanos, conocer a Dios si no recibiéramos ningún poder para servirle. Entonces de poco nos serviría conocer la bondad, ¿cierto?, si siguiéramos impotentes para alcanzarla. ¿Ya? Entonces de poco nos serviría ver el auténtico camino si no lo pudiéramos seguir. Entonces podemos seguir. En Jesucristo tenemos tanto la visión como el poder para lograrla. Así que ánimo, hermanos. Dios ha hecho que los que no eran ni siquiera un pueblo, ahora son un pueblo de Dios. Y aquí Pedro está citando Oseas, hermanos, capítulo 1. Y esto quiere decir que el cristiano es llamado a ser una persona de insignificancia, ¿cierto? A ser una persona muy representativa. O sea, esto es algo que sucede constantemente, hermanos, en este mundo. Que la grandeza de una persona no depende de ella misma, sino de lo que se le ha confiado. Así que la grandeza del cristiano, ¿de qué depende? De que Dios nos ha escogido, nos ha confiado. Así que, hermanos, para que hagamos la obra en este mundo, entonces ningún cristiano es una persona ordinaria, sino que es un hombre y una mujer de Dios, nada menos. Así que el cristiano es llamado, ¿ya?, de la no misericordia a la misericordia. Y la gran característica, ¿no es cierto?, de las religiones no cristianas es el temor de Dios. Me refiero al temor del miedo, el miedo. Nosotros ya no tenemos miedo, hermanos. El cristiano ha descubierto el amor y sabemos que Él nos ama y nosotros le amamos. Y ¿no es cierto? Y ya no tenemos ese terror que a veces teníamos, ¿no? Porque sabemos que es un beneficio, una bendición enorme para nuestra alma. Así que Pedro usa en el versículo 9 toda una serie de frases que son un compendio, ¿no es cierto?, de las funciones de la iglesia. Llama a los cristianos raza escogida, sacerdocio santo, pueblo consagrado a Dios, ¿ya? Y de hecho, nación que es posesión exclusivamente suya. Entonces Pedro está inmerso ya en el Antiguo Testamento y todas estas frases son grandes descripciones del pueblo de Israel y proceden de dos fuentes especiales, como Isaías 43, donde Isaías oye decir a Dios, este pueblo creado para mí, pero aún más en Éxodo 19, donde se oye la voz de Dios decir, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Así que las grandes promesas, hermanos, que Dios le hizo a su pueblo Israel, hoy día se cumplen en nosotros también. ¿Te fijas el detalle? Gracias a Dios por eso, hermano. Cada uno de estos títulos que están hinchados, por decir, de mucho significado, ¿ya? Los cristianos somos un pueblo escogido, hermanos. Y aquí volvemos a la idea del pacto. Es parte de un pasaje que describe cómo hizo Dios un pacto con Israel. En su pacto Dios le ofreció a Israel una relación especial con él. Pero ese pacto dependía, ¿no es cierto?, de que Israel aceptara las condiciones y guardara la ley, ¿ya? Y la relación se iba a mantener solamente si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Así que ojo con eso, a guardar el pacto, a escuchar su voz. Y aquí aprendemos, hermanos, que el cristiano es escogido para tres cosas. Escogido, ¿no es cierto?, para un privilegio. Se le ofrece a Jesucristo en este caso en Jesucristo hay una comunión nueva, íntima con Dios. Dios y el Señor quiere y llega a ser nuestro amigo, ¿ya? Y también Él es escogido para la obediencia. No solo es un privilegio, sino que para la obediencia. Acuérdense que el privilegio siempre conlleva responsabilidad. Así que el cristiano es elegido para llegar a ser un hijo obediente de Dios, ¿ya? Y también, tercero, es escogido para el servicio. Privilegio, obediencia, servicio.
¿Ya? Entonces este honor le hace siervo de Dios. Y su privilegio consiste entonces en ser usado en el propósito de Dios. Así que solo se puede ser usado, ¿sabe? Así cuando uno le rinde a Dios la obediencia que Él desea. Cuando se sujeta, se somete al Señor. Escogido para un privilegio, para la obediencia y para el servicio. Y estos tres son inseparables, hermanos. Así que voy a dejar hasta aquí. Continúo mañana, ¿no es cierto? Seguramente voy a tener que dividirlo en varias partes este capítulo 2 porque hay mucho material rico que son edificantes. No eres cualquier cosa, hermano. Eres un pueblo que Dios ha llamado y que Dios ha levantado. Todas las promesas que tenía Israel hoy día son para ti, hermanos. Así que aprovecha, no descuides, por favor, no te apartes del fuego, hermanos. Sigue adelante buscando su rostro, buscando su gracia, buscando su presencia. Hermano, un placer haber estado con ustedes. Que el Señor les bendiga ricamente. No deje de compartir, ayúdeme a compartir para que otros se edifiquen, para que otros se eduquen en la palabra del Señor. Amén. Bendiciones, hermanos. Que Dios les bendiga en gran manera.